Empezamos con el análisis de Bitcoin de la temporalidad de 4 horas. Bueno, hemos tenido una fuerte explosión de Bitcoin. ¿Por qué? Bien, vamos a analizar qué es lo que ha ocurrido. Fijaros que en esta zona decíamos que nos mantendríamos en una zona de rango, ya que en el fin de semana no había volumen. ¿Qué ocurre? En esta zona, al Bitcoin está respetando el canal que hemos estado trabajando durante toda esta patrón de corrección. Fijaros que lo estaba respetando y además estaba respetando la única resistencia que había en Bitcoin fuerte, que se encontraba en los $30.000. Fijaros que estábamos esperando que Bitcoin tuviera una corrección para entrarle. Pero finalmente Bitcoin, con esta vela verde, culminó cualquier tipo de corrección, ya que había roto la resistencia de los $30.000 y había roto el canal que estamos trabajando durante todo este tramo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos indica la temporalidad de 4 horas? Pues bien, como Bitcoin no puede estar subiendo infinitamente de esta forma vertical, porque si os acordáis, en esta zona nosotros esperamos una corrección para entrar en long en esta zona y buscar los 30.000. Y en esta zona buscábamos una corrección aprovechándonos de la divergencia bajista. Decíamos que si tenía una corrección era un buen punto de compra. Pero ¿qué ocurrió? Que Bitcoin nunca, en esta alza, nunca ha retrocedido, sino que se ha mantenido subiendo constantemente y no ha dado un patrón de entrada seguro. ¿Y por qué no se debe entrar en zonas de resistencia sin un patrón de entrada seguro? Pues bien, porque puede ocurrir lo mismo que ocurrió en esta ocasión, que Bitcoin tuvo un rompimiento fuerte y posteriormente tuvo una fuerte caída. O bien, en esta zona, Bitcoin tiene un movimiento fuerte y después tiene una caída. En este caso, Bitcoin ha estado continuamente subiendo sin tener prácticamente correcciones. Simplemente se mantenía y posteriormente, sin generar ningún patrón alcista, Bitcoin rompía al alza. Entonces ahora lo que estamos esperando es que Bitcoin tenga un patrón de retroceso finalmente, ya que lleva toda esta alza sin tener un retroceso, como hemos comentado. Bitcoin debería tener un retroceso aproximadamente, como mínimo, en los $32.400 aproximadamente en esta zona. En esta zona sería bueno plantearse compras o longs. Ya veremos cómo cae en esa zona y si nos genera un patrón de entrada. Y el soporte más potente serían los $29.000 o $30.000, que no es muy posible que caiga esa zona, pero si cayera con virulencia, incluso sería una buena zona de compra. Pero por el momento vamos a dejar un Bitcoin que debe de tener una corrección y que sería un buen punto de compra o de long. Y seguimos con el análisis de la temporalidad diaria. Fijaros que los indicadores han estado confirmando continuamente el espacio alcista anterior como una resistencia. Es por esto que uno en el trading no debe de fiarse solo de los indicadores, sino que lo debe de combinar con otros indicadores y otras estrategias, como las que hemos estado comentando, que es las resistencias y los soportes en el precio. ¿Por qué? Pues bien, fijaros, en esta zona dijimos que si Bitcoin rompía la zona de los 27.200, se iría directamente a los 28.500. ¿Qué ocurrió? La rompe y posteriormente se va a esa zona. Posteriormente comentábamos que debíamos de esperar una ruptura o bien del canal ascendente a la baja, que iríamos a buscar los $25.000, o una ruptura nuevamente de la resistencia de los 27.200, que nos llevaría nuevamente hasta la resistencia de los 28.500. Y si seguimos, podemos ver que esta vela rompió la zona de resistencia de los 28.500 y se dirigió a la siguiente. Y en esta zona también fue rota y se dirigió finalmente hasta los precios que nos encontramos actualmente, que son los $34.000. Entonces, al tener una alza tan potente, lo que podemos esperar es o bien un rango para continuar subiendo o bien un retroceso para continuar subiendo. Y seguimos con el análisis de la temporalidad semanal.
Como podemos ver, Bitcoin con esta vela ya nos estaba confirmando y ya nos poníamos alcistas en la temporalidad semanal. ¿Por qué? Porque ya había roto el espacio bajista del CCI y del RSI. Esta vela actual nos estaría confirmando esta ruptura alcista. Ahora bien, ¿qué es lo que determinará si Bitcoin tiene una fuerte ruptura alcista o bien que se mantenga enrangado en esta zona y finalmente caiga? Pues sería la ruptura de la resistencia de los $32.000. Si Bitcoin cierra una vela verde como esta por encima de los $32.000, estaríamos viendo que nos estaríamos poniendo por encima nuevamente de este fuerte soporte que, como podemos ver, impulsa fuertemente a Bitcoin. Por lo que, si Bitcoin cierra una vela verde por encima de esta resistencia, cualquier corrección sería para buscar un punto más alto, ya sea bien en los 38.000 o en los 40.000 como primera resistencia posteriormente a esa corrección. ¿Y qué pasaría si Bitcoin cierra con un spike por debajo de la resistencia? Pues bien, que podría mantenerse enrangado en esta zona, al igual que lo hicimos en esta ocasión, y consumir el espacio alcista y posteriormente caer. De lo contrario, Bitcoin estaría buscando precios más altos. Ahora bien, ¿qué es lo que recomendamos hacer? En caso de que no hayas acumulado en esta zona por miedo o en esta zona, si eres un holder, lo que recomendamos es que compremos en un retroceso y a partir de ahí holdeamos hasta el siguiente halving. Pero ojo con esto, porque no hay que comprarlo todo. Yo tengo personalmente un tercio de mis activos comprados entre esta zona y esta zona, entre aproximadamente los $24.000. ¿Por qué os digo que no es recomendable comprarlo todo en este punto? Porque, como ya sabemos, la situación económica actual nos lleva a que estamos en una recesión técnica. Ojo, aún Estados Unidos no ha aceptado esta recesión y no la ha confirmado, pero como ya sabemos, habrá una recesión, pero lo que no sabemos es cuándo. Es por esto, es bueno tener una buena parte comprada en Bitcoin, pero como no sabemos cuándo iniciará esta recesión, debemos de tener una parte líquida en caso de que haya una mega caída, pero también debemos de tener una parte comprada en caso de que la recesión se anuncie más tarde del halving. ¿Por qué? Porque de esta manera, si nosotros tenemos una parte comprada en Bitcoin en esta zona, imaginémonos que Bitcoin llega a los 90.000 o 100.000 en el próximo halving, tendríamos una buena ganancia de aproximadamente un 250% solo en Bitcoin si no compramos altcoins. Eso si compramos en esta zona y no hemos acumulado en zonas más bajas. Pero bueno, si eres holder y quieres holdear, esta zona aún es una buena zona de compra. Y de esta manera, con una compra en esta zona, tendríamos esta ganancia que hemos comentado. Pero si se anuncia la recesión y esto simplemente es un rally falso, una última subida, para luego tener una recesión y buscar caídas muy fuertes, nosotros tendríamos liquidez para promediar las compras que tengamos en estas zonas. Es decir, como solo tenemos un tercio comprado, no nos preocuparíamos en caso de que Bitcoin tuviera un crash por la recesión. Y en caso de que no se anuncie la recesión, nosotros no tendríamos preocupaciones, ya que estaríamos dentro desde estas zonas o incluso desde la zona que nos encontramos en la actualidad. Así que ahora vamos a hacer una breve conclusión de todas las temporalidades para entender mejor el movimiento. Vamos a ver la temporalidad de 4 horas, que nos dice que al no tener un retroceso ya es hora de que como mínimo Bitcoin tenga un retroceso como mínimo en los $32.800. Y a partir de ahí sería un retroceso para continuar con el alza. Y en cuanto a la temporalidad diaria, nos dice que hemos roto todas las resistencias y que, al igual que 4 horas, estaríamos buscando tener un retroceso o bien hasta esta zona o bien incluso hasta los $31.000 para posteriormente continuar al alza, ya que en la temporalidad semanal
tenemos un espacio alcista que iniciamos desde esta vela de la semana anterior. Y para los holders que queréis acumular, a pesar de que ya estamos en un punto alto comparado en estas zonas, no sería un mal punto para acumular una parte, solo una parte, y en caso de que Bitcoin tenga una super corrección por la recesión, no nos preocuparíamos porque tendríamos liquidez. Y en caso de que Bitcoin no tenga este crash, nosotros ya estaríamos dentro para un nuevo halving. Así que con todo esto dicho, muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo.